A ver, ¿será que la fe y la razón de verdad pueden ir de la mano en un mundo como el nuestro, tan marcado por la ciencia? Es sin duda una de las preguntas que más nos hacemos, ¿no? Bueno, hoy le vamos a entrar de lleno a este debate y para empezar vamos a poner sobre la mesa un reto, uno que seguro hemos oído por ahí. Ok, vamos directo al grano. Esta es una frase, fuertísima, y nada menos que de Stephen Hawking. La idea pone perfecto el conflicto que muchos sienten. Por un lado, la ciencia, como la luz de la razón, y por el otro, la fe, como un simple miedo a lo desconocido. Pero, ¿de verdad es tan simple la cosa? Ahora, fíjense en esto. La realidad es mucho, pero mucho más compleja de lo que sugiere esa cita. Aquí tenemos a dos físicos, ambos ganadores del premio Nobel, pero cada uno está en una esquina distinta del espectro de creencias. Peter Higgs, ateo. Bill Phillips, cristiano. Entonces, a ver, ¿lo que los separa es la física? Claro que no. Es su manera de ver el mundo, su cosmovisión. Y esto nos da una pista clave. A lo mejor el pleito de verdad no es entre ciencia y fe. Para entender esto bien, aquí está la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver por qué hablamos de un falso conflicto y cuál es el debate real. Luego, veremos cómo hay explicaciones que se complementan. Después, vamos a explorar los límites de la ciencia, el reto que significa conocer a un Dios infinito y, para terminar, cómo es que la fe cristiana le entra a este dilema. Bueno, arranquemos con el primer punto. Esa tensión que se siente tan a menudo no es realmente entre el método científico y creer en Dios, no. Es entre dos formas completamente distintas de ver el mundo. Y estas son, básicamente, las dos posturas. El teísmo, que dice que un Dios creó y mantiene todo el universo, y el ateísmo, que dice que no hay más que el universo material. El punto clave aquí es que ambas son creencias, son cosmovisiones. Así que la pregunta no es tanto si la ciencia contradice a Dios, sino cuál de estas dos visiones del mundo encaja mejor con la evidencia que tenemos. Ahora veamos cómo funcionan esto en la vida real. Uno de los mayores enredos es pensar que si hay una explicación científica, automáticamente se borra la explicación de propósito o de intención, pero la verdad es que no tienen por qué competir. Para que quede más claro, el profesor John Lennox usa una analogía genial. Imaginen que alguien pregunta esto, algo súper simple. La respuesta que demos va a depender del tipo de explicación que se esté buscando. Y esto lo deja clarísimo. La explicación científica te dice el cómo. La energía mueve las moléculas. La explicación de agente o de intención te dice el por qué, porque yo quiero un té. ¿Y cuál de las dos es la correcta? Pues las dos. Simplemente son dos niveles de explicación distintos, y uno no cancela al otro, se complementan. O sea que la ciencia y la fe no son enemigas, simplemente están contestando preguntas diferentes. Esta idea de que las explicaciones se complementan nos ayuda a no caer en una trampa muy común, la idea del Dios de los huecos. O sea, la noción de que Dios solo sirve para explicar los pedacitos que la ciencia todavía no entiende. Pero el Dios del que habla la teología clásica no es un parche para tapar huecos. Para los gigantes de la ciencia como Isaac Newton, cada descubrimiento como la ley de la gravedad no hacía a Dios más chiquito. Todo lo contrario, revelaba la genialidad y la grandeza del Creador. Era lo que sí entendía, no lo que ignoraba, lo que le daba más fuerza a su fe. Y esto nos lleva a un punto súper importante sobre qué es la ciencia en realidad. A ver, es una herramienta increíble, poderosísima, pero tiene su campo de acción. No está diseñada para responder todo tipo de preguntas. Es importantísimo separar la ciencia como método del cientificismo, que es una filosofía. El cientificismo básicamente dice que si algo no se puede probar en un laboratorio, entonces no es verdad o no cuenta como conocimiento. Pero ¿saben qué es lo irónico? Que la frase «la ciencia es el único camino a la verdad» no es un resultado científico, es una opinión filosófica sobre la ciencia. No hay un experimento científico para probar que el método científico es la única fuente de la verdad. O sea, la misma afirmación se anula solita. El premio Nobel Sir Peter Medawar lo dijo perfecto. La ciencia es buenísima para decirnos cómo funciona el universo. Pero las grandes preguntas de la vida, las de sentido, propósito, de lo que está bien y mal, el para qué, esas se le escapan. Y pues resulta que esas son las preguntas más importantes que nos hacemos. Ok, entonces, si la ciencia tiene sus límites, ¿cómo podríamos llegar a conocer a un Dios que, por definición, está más allá de todo lo físico? Esto nos mete de lleno en un concepto clave, la trascendencia de Dios. Trascendencia suena complicado, pero la idea es que Dios no es un objeto más en el universo que podamos poner bajo un microscopio. Su naturaleza es totalmente distinta a la nuestra y a todo lo que ha creado. Si nosotros somos finitos, limitados, ¿cómo le hacemos para siquiera empezar a conocer a un ser infinito? La teología clásica propone dos caminos principales. Uno es la teología natural, que dice que podemos deducir algunas cosas sobre Dios nomás viendo el universo, su poder, su inteligencia.
Pero claro, ese conocimiento tiene un límite. Y el otro camino es la teología revelada, que propone que la única forma de conocer a Dios de verdad de una forma más personal es si Él mismo toma la iniciativa y se da a conocer. Y esto justamente nos lleva al mero corazón de la respuesta cristiana. Si el mayor obstáculo para conocer a Dios es que es trascendente, la solución tendría que ser que Dios mismo cruce esa distancia. Y lo que el cristianismo afirma es que Dios no nos mandó nomás un manual de reglas o una filosofía. La revelación más grande de Dios es la encarnación, Dios mismo hecho persona, en Jesús. El Evangelio de Juan lo explica de una forma, ¡wow!, fascinante. Dice que Jesús es el logos, una palabra griega que significa la razón, la palabra, el orden con el que se creó todo, que Él siempre ha existido, que es Dios y que se hizo carne, o sea, se hizo uno de nosotros. La afirmación es radical. Si quieres conocer al Creador del universo, tienes que ver a Jesús. Él es la autorrevelación de Dios. Y esta revelación lo cambia todo. Dios deja de ser una idea abstracta, una causa primera que sacamos con la lógica. En Jesús se nos muestra un Dios con quien podemos tener una relación, un Dios de misericordia, de justicia y sobre todo, de un amor que se entrega por completo. El conocimiento se vuelve algo personal. Así que, al final, todo este recorrido que empezó con esa aparente tensión entre la ciencia y la fe, nos deja frente a una pregunta que ya es muy personal. El punto ya no es si podemos meter a Dios en un laboratorio para probarlo o desmentirlo. No, la pregunta de fondo que plantea el cristianismo es otra, y es directa. Si Dios ya dio el paso, si cruzó ese abismo para que lo conozcamos, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cuál va a ser la respuesta?